Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en este nuevo contenido estaremos con un tema muy importante, hablando sobre las hojas. En videos anteriores habíamos hablado sobre las funciones, por ejemplo, de la raíz y del tallo. Y ahora hablaremos de las hojas. Sin más preámbulos, bienvenidos. Las hojas corresponden a un órgano de nutrición especializado que cumple en las plantas funciones muy importantes, como por ejemplo la respiración, la fotosíntesis y la transpiración. De igual manera, las plantas monocotiledóneas y las dicotiledóneas se distinguen principalmente por sus hojas. Las monocotiledóneas tienen en general hojas simples con venas paralelas, mientras que en las dicotiledóneas las venas son ramificadas. Esa es la principal diferencia. ¿Cómo puede reconocer si una planta, en este caso, es mono o dicotiledónea? Simplemente analizando las características de las hojas. De igual manera, las hojas se originan de una sucesión de expresiones laterales llamadas primordios foliares a partir del meristemo apical al extremo del tallo. En cada excrescencia hay división celular, crecimiento y diferenciación hasta que dentro de la yema aparece una hoja pequeña. De igual manera, en respecto a la estructura externa de las hojas, podemos mencionar que la hoja de una planta dicotiledónea típica presenta un tallo, un peciolo que se fija sobre el tallo de la planta, una lámina o limbo ancho que puede ser único o puede estar compuesto de una o varias partes. Algunas especies carecen de limbo. Dentro del limbo, los haces vasculares se ramifican de manera repetida para, de esta manera, pues, obviamente, formar las venas. Respecto a la estructura interna de las hojas, cuando se observan a través de un microscopio se pueden distinguir varios tipos de células, como son, por ejemplo, las células externas que forman una epidermis incolora de protección que cubre ambas caras de la hoja y secreta una cutícula cerosa. Las células epidérmicas tienen también como función proteger las células subyacentes y así disminuir la pérdida de agua. Sobre toda la superficie epidérmica también se encuentran pequeños poros llamados estomas, cada uno rodeado por dos células de protección. Estas células pueden transformar el tamaño de la abertura del poro a fin de regular la salida de agua en el intercambio de gases. Y también pues aquí hablamos, por ejemplo, de los estomas. Los estomas en general se abren en presencia de la luz y se cierran en la oscuridad. La abertura y el cierre son regulados por cambios de la presión de turgencia en el interior de las células de protección. Asimismo, el espacio entre las capas superior e inferior de la epidermis de la hoja está lleno de células de pared delgada llamadas de mesófilo con abundante cloroplasto. Así también pues la capa de mesófilo crea, en este caso que está cerca de la epidermis superior, está conformada por células cilíndricas llamadas células de empalizada. Estas células obviamente también tienen una función muy importante en el proceso de desarrollo de la planta y el resto de las células del mesófilo están menos apretadas, dejando entre ellas grandes espacios que forman un mesófilo esponjoso. Y la fotosíntesis tiene dos fases y luminosa, que son la luminosa y la oscura. En el caso de las hojas también podemos hablar de manera específica de las funciones. Por ejemplo, la estructura externa de la hoja le permiten realizar tres funciones que son respiración, fotosíntesis y transpiración. En el caso de la primera de estas funciones, que es la respiración, consiste en el intercambio de los gases, como son el oxígeno y el dióxido de carbono que realiza en la hoja a través de las estomas. De igual manera, en el proceso de la fotosíntesis, que es el proceso en donde el intercambio gaseoso que se realiza
es de CO2 por O2 para formar compuestos orgánicos. Y por último, hablamos también de la transpiración, que consiste en la pérdida de agua de la planta en forma de vapor a través del ostiolo de las estomas. La transpiración ocurre en todas las partes expuestas de la planta, pero es mayor en las hojas, que están normalmente más expuestas al aire. El calor del sol evapora el agua de la superficie de las células del mesófilo y el vapor de agua que resulta escapar por las estomas, salvo que la atmósfera esté saturada de vapor, pues en ese caso el proceso no continúa. Hablamos también sobre la excreción en plantas. Es una función, la excreción, que realizan las plantas para sacar sustancias que luego pueden ser utilizadas por ellas mismas para realizar sus funciones de fotosíntesis y de respiración, o bien pueden ser también acumuladas en sus vacuolas para una sustancia de reserva. Es importante mencionar que en los vegetales no existe una excreción propiamente, ya que no tienen estructuras especializadas para realizar esta función. También pues es importante mencionar que la cantidad de sustancias de desecho es muy baja y algunas de estas sustancias, claro está, son reutilizadas en procesos anabólicos, ¿sí? Como es el caso del H2O y el CO2, que se pueden emplear para realizar la fotosíntesis. Los pocos desechos producidos no siempre salen al exterior, ya que se pueden estos acumular en vacuolas o espacios intercelulares. Otra sustancia de desecho en las plantas es el oxígeno, como resultado del proceso de la fotosíntesis. En algunos tipos de plantas se encuentran las estructuras denominadas como glándulas de sal o las lenticelas, cuya función es la excreción de sales en ambientes ricos de estas sustancias. Las plantas también presentan estructuras denominadas estomas, que se encuentran en las áreas donde se realizan la fotosíntesis, principalmente en las hojas. Son células especializadas en la expulsión de gases como dióxido de carbono, oxígeno y agua. También hablamos, por ejemplo, del proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis, tengamos en cuenta que cuando el vegetal recibe luz, absorbe el CO2 presente en el aire y expulsa oxígeno. Las células clorofílicas utilizan el CO2 para fabricar materia orgánica y expulsan el oxígeno restante. Asimismo, este fenómeno de elaboración de materia orgánica a partir de la materia inorgánica se llama justamente, como mencionamos, fotosíntesis. Las células aquí son capaces de realizar fotosíntesis, se denominan las células autótrofas. Cuando el vegetal está en la oscuridad, solo tiene lugar la respiración. La planta absorbe del oxígeno y expulsa el dióxido de carbono. La fotosíntesis justamente es el proceso por el cual se limpia el dióxido de carbono y se convierte en oxígeno. Por eso, justamente la importancia de las plantas en nuestro planeta es fundamental para nuestra supervivencia. De esta manera también llegamos a la parte final de este nuevo video. Como siempre, agradecerles por estar pendientes de nuestros contenidos, desearles muchos éxitos y será hasta una próxima oportunidad. Para todos, muchas bendiciones. Chao, chao.